Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siempre tenemos que darnos cuenta, cada uno de nosotros, de lo importante de nuestra vida, de cumplir con las leyes y cumplir también con Dios, pero lo más importante es que a Dios es el que tenemos que obedecer. Toda ley contraria a la ley de Dios no se debe obedecer. Hoy vamos a entrar en esta palabra. Les invito a estar muy atentos a este evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo mandaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se le acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero, que no te importa lo que alguien diga, porque no te fías en la apariencia, sino que enseñas con rectitud el camino de Dios. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿por qué intentan hacerme caer? Preséntenme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús replicó: lo que es del César, págueselo al César. Lo que es de Dios, a Dios. Y así se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús, como siempre, dándonos esas hermosas lecciones, enseñanzas que tenemos que tomarlo cada uno de nosotros. Porque Dios nos habla a través de la palabra. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos instruye, dice el texto bíblico. Y vamos a recordar lo que es del César es lo que es de su competencia. Cada cosa tiene un puesto, un lugar. Y Jesús va a recordar que Él no viene a enfrentar el poder estatuido. Los judíos querían que Él dijera que no era lícito. ¿Por qué así? Pues lo presentaban al César como un insubordinado al rey. Y Jesús siempre acata las leyes. Jesús siempre quiere que se honre a Dios como el centro de la vida. Y por eso va a decir esta hermosa frase: da al César lo que es del César. Siempre tenemos que cumplir leyes humanas, pero también tenemos unas leyes divinas. Jesús nos va a recordar que el César no es Dios. Ojo con esto. No podemos endiosar a cosas, a personas, ni a gobernantes. Uno de los pecados que tenemos es eso, endiosar personas. El único que tenemos que darle la supremacía, el único supremo es Dios. Por eso el texto bíblico nos va a imponer, nos va a regalar esta bella enseñanza, que es necesario que se obedezca. Que se obedezca. A mí siempre me ha interpelado esta enseñanza porque la iglesia nos va a decir algo que es muy importante. Los católicos tenemos que obedecer las autoridades, pero esa autoridad debe estar revestida de legitimidad. Debe estar bajo el derecho, donde se le dé la facultad de mandar. Y dice que quedan salvos los derechos de cada ciudadano, de cada familia, y cuando se mande una ley contraria a la ley de Dios, no se debe acatar. Es muy importante esta bella explicación porque el Papa León XIII en la encíclica Libertas nos recuerda a todos nosotros que como ciudadanos tenemos unos deberes y por lo tanto tenemos que cumplir las leyes justas, porque toda nación tiene unos principios, como también el Evangelio tiene unos principios. Nunca
El Evangelio va en contra de las leyes del Estado. Al contrario, si el Estado habla del derecho a los bienes, la Iglesia recuerda que se tiene que respetar la propiedad privada. Si se habla de respetar la autoridad, la Iglesia siempre obra por las autoridades. Lo que no estamos obligados a acatar son leyes que vayan en contra de la vida, en contra de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, nunca la Iglesia va a aprobar el matar, salvo que sea en un caso de guerra, donde haya que defenderse la vida. Cuando pasa esto, hay dos opciones: una, inmolarse, y otra cosa es defenderse. Fíjense lo que la Iglesia nos va a enseñar en esta encíclica Libertas del Papa León XIII. El poder legítimo viene de Dios, y el que resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios. De esta manera, la obediencia queda dignificada de un modo extraordinario, pues se presta obediencia a la más justa y elevada autoridad. Pero cuando no existe el derecho a mandar, o se manda algo contrario a la razón o a la ley eterna, a la autoridad de Dios, es justo entonces desobedecer a los hombres para obedecer a Dios. Cerrada así la puerta de la tiranía, no lo absorbe todo el Estado. Quedarán salvo entonces, como dijimos anteriormente, los derechos de la familia, los derechos de los miembros del Estado, a amplia participación, a la libertad, que consiste en vivir cada uno según la ley, según recta razón. Hoy el Señor pues nos va a recordar que es importante que nosotros tengamos una coherencia con seguir el Evangelio, una coherencia cristiana con nuestra fe, con nuestra vida. No podemos predicar una cosa y hacer otra, tenemos que ser coherentes. Y qué hermoso que el Señor nos mande a darnos cuenta de lo importante que es seguir. Señor, hoy te pedimos que podamos tener leyes justas, que seamos justos con nuestros hermanos, que no exijamos lo que no demos. Hoy te pedimos, Señor, que tengamos mucha paz en nuestra patria, en nuestra América, en el mundo. Que hoy nos ayudes a tener leyes en favor de la libertad religiosa, de la vida, en favor de la promoción del bien, de la justicia, de la equidad. Bendícenos, Señor, bendice a cada uno de los que hoy reflexionamos esta palabra, y que este mensaje quede en la mente y el corazón de todos nosotros. Amén.